acto de dominio útil o disposición, y la de Hans Kelsen, que afirma que el territorio es el ámbito de validez del orden jurídico. Para ejercer la propiedad originaria, la nación estará representada por la federación. Pero, sobre los bienes del subsuelo, la nación mantiene la propiedad originaria y soberana, impidiendo su aprovechamiento libre, sino que solo se podrá realizar a través de concesiones, para lo que se encontrará representada por el Ejecutivo Federal. El dominio nacional o dominio del Estado comprende todos los bienes corpóreos e incorpóreos, muebles e inmuebles que pertenecen a las diversas entidades públicas, sometidos a un régimen de derecho público y solo por excepción a uno de derecho privado. De esta manera, el artículo 27, en los párrafos 4, 5 y 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, determinan que corresponde a la nación el dominio directo de los recursos naturales de la plataforma continental, de la minería, incluyendo las piedras preciosas, de las salinas y yacimientos, del petróleo e hidrocarburos, así como el espacio aéreo nacional. En materia de aguas, la nación es propietaria de prácticamente todas las aguas contenidas en su territorio, desde el mar territorial, excepción hecha de las aguas del subsuelo, que pueden ser libremente alumbradas, pero si lo exige el interés público, su extracción y utilización será reglamentada e incluso vedada de resultar necesario. Sobre estos bienes nacionales, dice el precepto, el dominio de la nación es inalienable e imprescriptible, y su aprovechamiento, solo como ya se dijo, solo podrá realizarse mediante concesiones. En tratándose del petróleo y de los hidrocarburos y del servicio público de energía eléctrica, tales actividades son exclusivas de la nación, sin que en esas materias se otorgue concesión alguna. De este régimen de dominio se aprecia claramente que corresponde a la nación el dominio directo de todos sus recursos naturales, advirtiéndose que ese dominio directo corresponde a la teoría del dominio eminente de la que hablamos, en la que dicho dominio se ejercita para realizar actos concretos de utilidad en beneficio del interés público. En el análisis preliminar para la regulación de energía geotérmica del que ya hablamos, se establece que el subsuelo de la Constitución no es regulado como un recurso natural, se considera a través de sus usos para la regulación de la minería y los hidrocarburos, así como para el régimen de aguas subterráneas. Sin embargo, no es considerado como un recurso natural o ambiental, es decir, en tanto su utilización como espacio, como sustento para equilibrio de otros elementos del ecosistema, o para prestar un servicio ambiental como espacio para depósito o lugar de confinamiento de residuos peligrosos o rellenos sanitarios. De igual manera, en esta investigación se afirma que el concepto de tierras y territorios establecido en el artículo 27 abarca a su vez el concepto del subsuelo, sin que se encuentren regulados los suelos como tales, sino más bien sus principales usos, otorgándose prioridad al uso superficial del suelo, a excepción de la extracción del petróleo en el caso del subsuelo. Asimismo, el artículo 27 constitucional prevé que las aguas del subsuelo pueden ser libremente alumbradas mediante obras artificiales y apropiarse por el dueño del terreno, pero cuando lo exija el interés público o se afecten otros aprovechamientos, el Ejecutivo podrá reglamentar su extracción y utilización y aún establecer zonas vedadas al igual que para las demás aguas de propiedad nacional. Se desprenden dos conceptos de la disposición constitucional: que las aguas del subsuelo son de propiedad nacional y que a pesar de la supuesta libertad para su explotación, el Estado puede reglamentar su extracción y uso, así como establecer zonas de veda, lo que en realidad sucede, pues prácticamente todo el país está sujeto a vedas, además de que para la perforación de pozos deberá obtenerse de la Comisión Nacional del Agua el permiso de perforación, la concesión de extracción correspondiente y cubrir el pago de derechos por el agua utilizada. En relación con el aprovechamiento de aguas del subsuelo, la Ley de Aguas Nacionales, para regular su explotación, uso, aprovechamiento y preservar su calidad y cantidad, prevé, como ya se dijo, el establecimiento de zonas de veda y la declaración de reservas de agua. Estas medidas de interés público podrá aplicarlas en los siguientes casos: cuando se requiere un manejo hídrico específico, si quieres adelantarle, para garantizar la sustentabilidad hidrológica, cuando se trate de la prestación de un servicio público, se implante
un programa de restauración, conservación o preservación, o bien cuando el Estado resuelva realizar directamente la explotación de las aguas. Cuando se controlan los aprovechamientos en razón al deterioro por la cantidad o cantidad del agua o el daño a cuerpos de agua superficiales o subterráneos. En todo caso, el uso de aguas del subsuelo causará contribuciones fiscales según lo establece el artículo 18, párrafo 4 de la ley que nos ocupa. La energía eléctrica. Respecto al tratamiento constitucional, sobre la energía y de acuerdo con el artículo 27 de la norma fundamental, la generación, conducción, transformación, distribución y abastecimiento de energía eléctrica corresponde a la Nación, la que a su vez por virtud de la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica deposita la prestación del servicio público en la Comisión Federal de Electricidad, entidad paraestatal con patrimonio y personalidad propios, sin que en esa materia se otorguen concesiones, y terminando a su vez el artículo 28 de la Constitución, que la prestación del servicio público de energía eléctrica es de importancia estratégica para la Nación, por lo que su prestación exclusiva por el Estado no constituye monopolio. Para el cumplimiento de su objeto y en el caso de la generación geotermoeléctrica, la Comisión Federal de Electricidad debe sujetarse a las disposiciones existentes en materia de explotación de aguas del subsuelo y desde luego a las de protección al ambiente. Las principales normas que tenemos ahí son las que deben observarse en materia de geotermoelectricidad y corresponden a la extracción de aguas nacionales y del subsuelo, así como a la protección al ambiente. Recientemente, con fecha 14 de agosto del año en curso, se publicó para comentarios de los interesados el proyecto de norma oficial número NOM 150 Semarnat 2006, que establece las especificaciones técnicas de protección ambiental que deben observarse en las actividades de construcción y evaluación preliminar de pozos geotérmicos para exploración, ubicados en zonas agrícolas, ganaderas y eriales, fuera de áreas naturales protegidas y terrenos forestales, misma que en su introducción señala que la energía geotérmica se considera una energía limpia si se toman algunas medidas para su explotación y prevé la protección de los mantos freáticos y cuerpos superficiales de agua. Establece definiciones en el ámbito geotérmico, así como diversas especificaciones respecto de las actividades para la preparación y construcción de los sitios y perforación de pozos geotérmicos. Además de la observancia de dichas normas, se requiere de las siguientes autorizaciones de la Comisión Nacional del Agua: para realizar obras de infraestructura hidráulica, construcción de pozos, permiso de descarga de aguas residuales, reinyección, certificado de calidad del agua para presentar el pago de derechos por descarga de aguas residuales, concesión de aprovechamiento de aguas subterráneas, certificado de aprovechamiento de aguas salobres. También deberá obtenerse de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales autorización en materia de impacto ambiental para la construcción de pozos geotérmicos y observarse la norma ecológica 081 que establece límites máximos permisibles de emisión de ruido de las fuentes fijas y su método de medición. La otra, por favor. Bien, entrando directamente al tratamiento de la geotermia, tenemos que en la ley de aguas nacionales, en el artículo 81, se prevé que la explotación, el uso o aprovechamiento de aguas del subsuelo en estado de vapor o con temperatura superior a 80 grados centígrados, cuando se pueda afectar un acuífero, requerirán de concesión previa para generación geotérmica u otros usos, además de evaluar el impacto ambiental. El reglamento de la propia ley, en el artículo 126, ordena que el uso del agua en estado de vapor para la generación de energía eléctrica y el uso de agua para enfriamiento se considerará de uso industrial. A ello se restringe la actual regulación de la geotermia en México, lo que nos lleva a afirmar que nuestro país se carece de regulación legal de estos recursos. Amén de la ambigüedad que encierra su tratamiento, al disponer que solo se requiere de concesión cuando la explotación de las aguas de alta temperatura puede afectar otros acuíferos, sin que se precise ni en la ley ni en su reglamento cuáles son los supuestos en que se produciría esa afectación y por ende cuándo se requiere o no la concesión. Ahora bien, se desprende claramente de los citados preceptos que el legislador consideró que los reservorios geotérmicos tienen una calidad diversa a las aguas del subsuelo,
claras o de primer uso al establecer la protección de estas últimas. Bien, las consideraciones que podemos hacer sobre la actual regulación de la geotermia son las siguientes. Como hemos visto, la Ley de Aguas Nacionales, si le quieres tiene como objeto preservar la calidad y cantidad de las aguas de nuestra nación. Sin embargo, también hemos señalado que los fluidos geotérmicos contienen disueltas sales minerales y otras sustancias que pueden resultar dañinas a las personas y al medio ambiente, por lo que su disposición requiere de especial manejo, reinyectándose al propio yacimiento en la mayoría de los casos. Esto es, que los fluidos geotérmicos difieren desde su origen de la calidad del agua que busca preservar dicha legislación. En concordancia con la preservación de la calidad del agua que protege la Ley de Aguas Nacionales, otro conflicto que se presenta se deriva del artículo 224 de la Ley Federal de Derechos, donde se establece que no se pagarán derechos por aprovechamiento de aguas nacionales en los casos de las aguas que regresen a su fuente original o se viertan en cualquier otro sitio autorizado por la Comisión Nacional del Agua, siempre que se obtenga certificado de calidad expedido por dicha comisión, en el que se determine que se cumple con los parámetros, los lineamientos de calidad establecidos en una tabla que en ese mismo artículo se contiene, garantizándose así que la calidad corresponderá al destino inmediato posterior. También habrá exención por la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas interiores salobres cuando se obtenga certificado expedido por la propia Conagua, en el que se establezca que el agua contiene más de 2.500 miligramos por litro de sólidos disueltos totales, independientemente de si se desaliniza o se trata. Surge de nueva cuenta la antinomia, si me permiten usar el término, entre el propósito de conservación de la calidad de la Ley de Aguas Nacionales y la calidad de los fluidos emanados de la geotermia, si se consideran como aguas, ya que desde su origen contienen sustancias que exceden los máximos permisibles, no obstante deben ser consideradas como aguas de primer uso. Ahora bien, en el supuesto de solicitarse la exención por tratarse de aguas altamente salinas, también nos encontramos con que hay yacimientos geotérmicos cuya salinidad no excede los parámetros indicados en el citado numeral, por lo que tampoco entrarían en ese supuesto. Hemos señalado que la geotermia principalmente es la energía calorífica que se obtiene del subsuelo a través de los fluidos geotérmicos, aspecto que no cubre en absoluto la consabida Ley de Aguas Nacionales por no ser parte de su propósito ni de sus objetivos. Tampoco se contienen en la Ley de Aguas Nacionales los dispositivos que permitan el aprovechamiento de las sales minerales disueltas en los fluidos que nos ocupan, lo cual puede ocasionar conflictos tales como que se tenga que satisfacer tanto requisitos de la Ley de Aguas Nacionales para obtener la concesión, como de la ley minera para la explotación de minerales, situación que pues desde luego tampoco cubre el primero de los cuerpos jurídicos citados. No existen mecanismos para otorgar incentivos a la explotación geotérmica, que era de lo que nos hablaba José Manuel Sofi ayer, o en su caso, para imponer las contribuciones correspondientes. Otro aspecto de total trascendencia estriba en que de seguirse permitiendo la explotación de los recursos geotérmicos bajo la Ley de Aguas Nacionales, siempre se carecerá de seguridad jurídica y material sobre su aprovechamiento. Ello es así porque en principio existirá la duda de los casos en que se requiere concesión, y en otro aspecto porque el sistema de concesiones de la Ley de Aguas Nacionales concede el aprovechamiento de las aguas sobre un volumen determinado obtenido en la superficie, en tanto que los fluidos geotérmicos pueden provenir de un mismo acuífero de forma tal que se sobreexplote en perjuicio de la conservación de los propios recursos y de otras concesiones, ante el desconocimiento de las reservas geotérmicas por la Comisión Nacional del Agua. El mecanismo que estimamos prudente para la protección de los reservorios geotérmicos es el establecimiento de una regulación específica con un sistema de concesiones que permite el aprovechamiento de los recursos existentes, considerando una superficie cuyos linderos imaginarios irían de la propia superficie al subsuelo, muy similar a lo que nos explicaba ayer José Manuel Sofia también, impidiendo así el aprovechamiento simultáneo por dos o más concesionarios de un mismo yacimiento geotérmico, concepto que tiene implicaciones totalmente diversas al establecido en la Ley de Aguas Nacionales. En fin, tales razonamientos nos mueven a afirmar que no existe regulación jurídica en México de los recursos geotérmicos
que resulta necesaria su particular identificación como recursos naturales del subsuelo para que nazcan a la vida jurídica y se procure su adecuada regulación. Gracias. Sorpresas, deberes, creíamos que estaba todo en orden. Pasamos a la sección de preguntas y respuestas. I will ask Mr. Jeffrey Sellers to begin with answering the two questions. I have two relatively specific questions. Específicas. First, Primero, Manuel Fuentes Manuel Fuentes asked, le pregunta what is the cost of water for public service without desalination? que si hay agua pública sin desalinización en los Estados Unidos y cuál es el costo de la desalinización. Porque originalmente no lo tenía yo en metros cúbicos por capa, pero he podido calcular para el área de Los Ángeles ese costo del 2003 para acá fue de 65 centavos US, 65 centavos por metro cúbico, y esto es para la desalinación, pero el costo del agua de medios convencionales es de 33 centavos. Entonces, aproximadamente es el doble desde el 2003, y la dirección es que el costo se reduzca. Y quiero agregar unos cuantos puntos sobre esto. Por una parte, este es el costo en Los Ángeles, en la región de California del Sur, donde los costos son más o menos diferentes en todo el país. Y bueno, yo no tengo calificación para dárselos. La otra cosa es complicada, pero trataré de hacerlo fácil. Con el costo de la electricidad en Estados Unidos que está subsidiado, el costo es bajo en comparación a Europa o Japón, por razones técnicas, por otros estilos y también por las invenciones y las construcciones que tienen diferentes impuestos. No sé cómo se pueden comparar los costos con México y los Estados Unidos. Entonces, sobre eso no puedo comentarle en este momento. Y en los Estados Unidos, en algunas comunidades, tienen subsidios para los costos, y los costos de la electricidad o el agua son diferentes de lo que la gente tendría que pagar en otras circunstancias, porque las regulaciones dan las condiciones para las compañías de servicios públicos, así como privadas. We would ask Mr. Sanchez Mesa to summarize the package of questions that he has received. Me preguntan... Manuel Fuentes Arcica. Entiendo que es una pregunta. Realizó el estudio económico-financiero donde se contemplaban todas las alternativas de abastecimiento, incluyendo el reuso de aguas residuales con fines de abastecimiento. Sí se llevó a cabo un análisis del costo de esas alternativas. Un indicador importante en todo caso, que es de carácter hidrológico, económico y hasta legal, es el hecho de que cualquier incremento a los volúmenes de los que ya disponía la ciudad era con cargo a cualquier otro uso. Es decir, el agua en el estado está enteramente concesionada, incluso existe un sobreconcesionamiento que la Comisión Estatal del Agua ha estimado en 1.3 veces, es decir, hay más agua concesionada que agua disponible. De tal manera que habría que entrar al análisis de cada una de las alternativas. Lo cierto es que en el fondo de la discusión de carácter económico estaba este hecho del costo que implicaba aquella fuente más segura, que era la del Yaqui, y que en el momento en que estaba planteándose la discusión dentro de la Comisión Nacional del Agua,
la presa había descendido notablemente su volumen de agua, de tal manera que resultaba en aquel momento incluso políticamente inviable y ideológicamente prácticamente imposible traerlas de allá, que eran las alternativas que complementaban o las dos, digamos, que llegaron a la recta final en la discusión. Estoy de acuerdo, me dice también que debe darse oportunidad a medianas empresas para instalar plantas desaladoras, pero es necesario desarrollar lineamientos que deban cubrir estas para evitar que malas empresas instalen plantas desaladoras que a mediano plazo ya no funcionen, como el caso de la planta desaladora de Ciudad del Carmen. Yo creo que yo simplemente quise dejarlo planteado. No cabe duda que la magnitud, el tamaño de las empresas implicaba una presión importante, y sobre todo cuando se trata de proyectos que están en manos de gobiernos locales, concretamente incluso de gobiernos municipales, y la disparidad de la legislación en materia legislativa local, en materia de servicios de agua potable, existen 31 realidades distintas en el país. Nosotros hemos insistido mucho en la Comisión Nacional del Agua que expida lineamientos generales que, respetando la autonomía legislativa de cada entidad federativa, permita establecer ciertos patrones que se conserven a lo largo del país, pero esas dificultades en la legislación local creo que son importantes y dificultan muchas veces los procesos. Si la alternativa de desalación no es la solución al problema de abasto de la ciudad de Hermosillo, ¿actualmente se considera que será la solución al problema? Yo creo que después de la experiencia esta, queda claro que la alternativa de la desalación en Hermosillo es una alternativa viable, es una alternativa importante, estudiada, en un acuífero estudiado ya también. No sé, yo no me atrevería a decir que sería la solución al problema, porque normalmente en estos casos la discusión siempre últimamente incluso gira en torno a decir es la solución definitiva. Yo pienso que no hay ninguna solución definitiva, es decir, todas las soluciones implican esfuerzos importantes de la comunidad y de la autoridad. Creo que en la desalación por lo menos estaría garantizándose la fuente, digamos, pero evidentemente gravita sobre la decisión, la experiencia que ya se tuvo y el costo, ¿no? Hay que decirlo, yo en las prisas de la lectura de mi documento, no sé si en alguna lámina alcanzó a aparecer y con eso contestaría alguna otra pregunta que viene por acá, espero contestarla al mismo tiempo. El concurso llegó incluso hubo una empresa que presentó una propuesta, se falló favorablemente en favor de esa propuesta de 8.22 pesos por metro cúbico de agua desalada puesto en los límites de la ciudad. Habría que considerar que era un acueducto de 110 kilómetros, el agua se trataba en la planta, se desalaba en la planta y se conducía hasta la ciudad de Hermosillo. Quienes tuvieron en sus manos el análisis financiero de la propuesta indicaban que más o menos el costo entre el proceso propiamente dicho de desalación y el acueducto, de los 8.22, 5.60 pesos estaban destinados a la desalación y la diferencia hasta 8.22 implicaba el acueducto. De tal manera que normalmente los precios, por supuesto, del agua desalada son agua puesta en planta, digamos, no sé, Felipe, si estoy en lo correcto. En este caso sería interesante el caso en Los Cabos, que no implica por lo menos un acueducto de la longitud que implicó el de Hermosillo, ¿no? ¿Cuándo se activará el proyecto de la planta desaladora de Hermosillo? Es un proyecto que ahí está, ahorita estamos en una transición, la coloración política pues se alteró, los actores políticos a nivel de partidos existentes en la época se alteraron. Hay análisis locales que dicen que la población le cobró, digamos, al entonces partido en el gobierno local la factura, porque finalmente el gobierno local solicitó la transferencia de la responsabilidad del servicio al Estado, que fue, digamos, el estocada final al proyecto de la desaladora, pero tampoco resolvió el problema en términos de que no compró los derechos de los agricultores. Los agricultores han dicho, no van a tomar el agua del acuífero, podemos nosotros entrar en negociaciones para que provisionalmente, mientras el organismo operador encuentra la solución definitiva, se puedan servir de agua
del acuífero concesionado a los agricultores. La ley de aguas nacionales ya en la reforma de 2004 no contempla las transmisiones provisionales, tienen que ser definitivas, totales o parciales, pero definitivas, ¿no? Fonatur tiene previsto construir bajo la modalidad de licitación pública la construcción de una planta desalinizadora en estado de Nayarit. ¿Cuáles serían las consideraciones previas que tendría que tomar en cuenta que garanticen? Pues yo creo que la fortaleza de la autoridad local para un proyecto de esta naturaleza, ¿no? Normalmente hay programas de Banobras que implican la participación, la aportación de Comisión Nacional del Agua vía Banobras, que implican la participación de recursos parciales, por lo menos a fondo perdido, en este tipo de inversiones. Entiendo que Los Cabos tuvo esa ventaja, nosotros no la tuvimos. Y la legislación local es definitiva en términos de las capacidades institucionales del órgano que tiene a su cargo la prestación del servicio. Creo que se lleva a cabo la desaladora para surtir de agua potable Hermosillo, habiendo cambiado los actores políticos en Sonora. Si es afirmativa su respuesta, ¿para cuándo? Creo que uno de los problemas que se tuvo en aquel entonces era la sensibilización de la población sobre la magnitud del problema, que tuvo que llegar hace un año. Hermosillo estaba recibiendo agua 4 horas al día, se tandeaba las distintas. Esa experiencia de alguna manera y la discusión que tuvo en aquel entonces, creo que, como decía yo, dejó a una población sensible sobre la circunstancia de que la situación que prevalece ahora no puede continuar y que alguna solución tiene que haber. El costo, por supuesto, sigue siendo una limitante. En aquel entonces se decía que los 822 podrían recibir un subsidio del Estado de aproximadamente 2 pesos para aquellos consumos que fueran de 0 a 40 metros cúbicos al mes, y que la tarifa se iría incrementando a partir de este consumo, de manera tal que los consumidores de más bajo volumen pudieran recibir agua desalada, que es el agua más cara, con un precio ligeramente subsidiado. Claro, esto pasa también por la reparación o sea, el problema que se planteaba también es cómo es posible que el organismo operador esté jugando el 40% del agua que ingresa en sus líneas y esté que está tirando un agua que a nosotros usuarios nos cuesta 3.50, 4 pesos, cuando quiere comprar agua de 8.22 para meterla a una red que no acaba de reparar. Es decir, la discusión ahora si se hace planta desaladora o se repara la red. La red en cualquier caso tiene que repararse, es decir, cualquier alternativa de solución tiene que pasar originalmente por la reparación de esto, ¿no? ¿Cuál es la inversión inicial de una desaladora de 2.5 metros cúbicos o bien el costo fijo por metro cúbico que me hacía el doctor Iriart? Ese fue el costo y la descomposición, digamos, que había en esos 822, es la que mencionaba. Lamentablemente pues ya no se pudo probar en los hechos, ¿no? Gracias, licenciado. Creo que el tema de esta mesa ha sido bastante interesante. Quedan dos preguntas para mí, del señor Cuauhtémoc González. Preferiría, como no he planteado nada, si se las contesto ahora saliendo, ambas son muy interesantes. Muchas gracias por su atención, y antes de que nos retiremos al café, les invitaría a todos los que han sido ponentes que nos peinemos y vayamos a sacarnos la foto que nos están invitando a las escaleras de la entrada del auditorio. Gracias.